Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano. Documentos sobre la penitenciaría apostólica revelan datos sobre Jan van Eyck. Del pintor Jan van Eyck solo nos han llegado 20 lienzos, pero son suficientes para poder considerarlo uno de los artistas más geniales de la historia. Lo curioso es que de él sabemos muy pocas cosas con certeza. Por ejemplo, que nació en torno al año 1390. Sabemos que existió. Sabemos quiénes le encargaron algunos de sus cuadros. Sabemos que trabajó para el duque de Borgoña. Pero muchos datos importantes sobre él son solo especulaciones. Por ejemplo, dónde nació, dónde vivió o cómo murió. Enrique Calevier dirige el Archivo Estatal de Brujas en Bélgica y acaba de hacer un descubrimiento sorprendente. En una investigación en la Penitenciaría Apostólica del Vaticano dio con este breve texto en latín: que su santidad se digne conceder a Jan van Eyck y a Margarita, su esposa de la diócesis de Lieja, cartas confesionales perpetuas. Son dos líneas que arrojan un poco de luz en la vida misteriosa del pintor flamenco. Es el primer y único documento contemporáneo en el que aparece mencionado junto a su esposa. También dice que ambos son originarios de la diócesis de Lieja. Y eso es nuevo porque hasta ahora todo lo que se decía sobre el lugar de origen de Van Eyck es fruto de especulaciones o informaciones que se dan después de su muerte. El documento es una solicitud de dispensa enviada al Papa Eugenio IV para que autorice al artista y a su esposa a confesarse con cualquier sacerdote. En aquel tiempo uno se confesaba solo con su párroco, y es importante porque la escribió en 1941, pocos meses antes de su muerte. Poco tiempo antes de que él escribiera a Roma, en Brujas se desata una epidemia en la que murió mucha gente. Tal vez él tenía miedo de enfermar o ya estaba enfermo cuando se hizo esta carta. El descubrimiento arroja un poco de luz en la vida de este artista y es una oportunidad de recordar los 20 cuadros que se conocen en el mundo del gran pintor flamenco. Es imposible ver juntas todas las obras, pero esta espectacular página web las ofrece en alta definición. El siguiente libro nos muestra los personajes más influyentes de la Compañía de Jesús o los jesuitas. Desde 1534, los testimonios de miles de jesuitas han inspirado a personas en todos los rincones del mundo, desde personajes como Ignacio de Loyola, Roberto Bellarmino y Francisco Javier, hasta otros menos conocidos como Rupert Mayer, Alfonso Domínguez o Nicholas Owen. Nicholas Owen fue un hermano jesuita que entró en la Compañía de Jesús y sobre todo su vida se desarrolló en un segundo plano, construyendo escondites dentro de escondites que tenían los católicos en Inglaterra en el momento de las guerras de la religión. Una persona que, siendo de segundo plano, supo ayudar a otros a pasar al primer plano. Una persona que sabía qué era lo importante en su vida, no tanto el huir y el protegerse, sino el poner en el centro a Jesús. En un dinámico formato, este libro titulado Jesuitas que nos inspiran presenta la vida de 40 hombres que encarnaron el lema en todo amar y servir. La mayor inspiración que nos puede ayudar a todos y en este momento de pandemia con estos jesuitas es a cómo supieron discernir lo que el Concilio Vaticano II llamó los signos de los tiempos. Cómo supieron discernir cuál es el paso de Dios en nuestras vidas, cómo supieron leer ese paso del Espíritu en sus propias vidas para ayudar a otros a encontrarse con Dios. Ya están canonizados o no, desde el padre Pedro Arrupe hasta Pedro Canicio, se trata de un libro de la vida de personas que en todo momento, en todo lugar, en cualquier sitio supieron encontrar a Dios en todas las cosas. Cada página cuenta la historia de un jesuita acompañado de un texto anecdótico e ilustraciones que ayudan a ir más allá. Ayudan a complementar la vida de este jesuita, de estos jesuitas, ayuda a complementarla y ponerles cara, imaginárnoslo. No poniendo fotos para saber realmente cómo eran, sino que ayuden a inspirar también los dibujos, que ayuden a imaginarnos cómo sería el lugar en el que estuvieron, que ayuden a imaginarnos cómo era este jesuita en el sitio en el que estuvo, en el lugar de misión que tuvo. Tanto ya sea en la selva, ya sea trabajando en una biblioteca, en una portería,
en cualquier lugar, en cualquier momento, estos jesuitas, sus vidas siguen inspirándonos hoy. Toda una galería de gente valiente que sabe que la suerte de los cobardes caduca mucho antes. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En este Evangelio que hemos escuchado de San Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28, el encuentro de Jesús con la mujer cananea que tenía una hija enferma, nos muestra primero Jesús que sale de sus fronteras. Quiere decir que, como dice el Papa, es un misionero en salida. Y luego se encuentra con la persona extranjera que es esta mujer, que pide no para ella, sino para su hija. Por supuesto, una mamá siempre está dispuesta. Y Jesús le hace entender que a los extranjeros no le va a atender. Y entonces la mujer se humilla tanto que le dice: Señor, pero es que la comida que botan los niños es aprovechada por los perritos, para hacerle ver cómo ella estaba dispuesta a someterse a aquello que Jesús iba a hacer, pero quería tanto la curación de su hija. Entonces podríamos decir que esta mujer ha enseñado a Jesús verdaderamente que debe pensar para todos, debe ayudar a todos. Aquí podríamos decir que comienza esa universalización de la salvación de Jesús. Jesús ha venido para todos, no solo para los judíos. Y esta muestra es que va a curar a la niña. Vete a tu casa, la niña está curada. De esta manera entonces Jesús nos enseña su amor por todos. Estos son 4 rasgos de la vida de San Ignacio de Loyola para los jóvenes de hoy. Creo que la vida de Ignacio y su persona pues, son muy impactantes para los jóvenes de hoy. Y yo pienso sobre todo en 4 rasgos importantes, fundamentales en su modo de ser y en su modo de vivir. La primera, Ignacio fue un gran soñador, tanto en los sueños como caballero y después de su conversión, los sueños de seguir a Jesús, haciendo cosas más allá de los santos, los sueños de juntar un grupo de compañeros para poder hacer ese seguimiento más transformador, y enfrentar todos los desafíos que tuvo que enfrentar, viajes, cárceles. Y ahí viene el segundo rasgo, que es la capacidad de enfrentar esos retos, de poner toda su pasión, pero también todos los medios prácticos para realizarlos, desde, hacer ese camino a pie, ese proceso largo desde Loyola hasta Manresa, después el viaje a Jerusalén, el regreso, las veces que estuvo en prisión porque no tenía estudios y no lo dejaban predicar, a su regreso de Jerusalén, y los estudios que fue haciendo, el modo en que fracasó, siempre fue como pensando en enfrentar esos desafíos. No lo dejan después que forma el grupo en París, no lo dejan después, los barcos no se embarcan de nuevo a Jerusalén, y ahí él tiene que repensar entonces con el grupo, el ponerse al servicio del Papa, donde lo quiera mandar, y entonces se dan cuenta de que tienen que formar un grupo mayor, una institución, para poder mantenerse unidos en esa amistad que el Señor había creado entre ellos. El tercer rasgo es justamente la comunidad. Ignacio va a ser un proceso donde descubre que esa misión a la que Jesús lo llama, la tiene que hacer con un grupo. Y ese grupo los llama amigos, son amigos en el Señor, y es un grupo con mucha libertad, mucho cariño entre ellos. Vivían separados, pero se relacionaban en casas separadas. En la Universidad de París, donde se conocieron los primeros 7 compañeros, van a vivir esa relación de amistad. Y lo que los une es justamente la experiencia del amor de Dios, que son los ejercicios espirituales que Ignacio les va a dar. Y por ahí entramos en esa cuarta dimensión, yo creo, de la vida de Ignacio que impacta hoy a los jóvenes, es la dimensión de la profundidad interior, de la profundidad espiritual en el sentido más verdadero. O sea, no solamente la capacidad de reflexionar y de mirar su vida, sino la capacidad de mirarla también desde el modo de Jesús,
mirarnos desde el amor de Dios en nosotros y el descubrir que Dios se nos comunica, que Dios nos habla. Yo creo que Ignacio fue como el descubridor de la inteligencia emocional, porque él se va a dar cuenta de que Dios nos habla a través de las emociones. Hay que unir el discernimiento espiritual, que ya existía, una tradición de la iglesia, pero Ignacio le va a dar mucha claridad, justamente recogiendo toda su experiencia, su proceso, y entonces descubriendo cómo los sentimientos de Dios, las emociones, porque nos mueven a cosas grandes, a cosas buenas, siempre están ligadas a una alegría que permanece, mientras que los engaños a veces se nos esconden por una alegría, pero es una alegría falsa, porque es una alegría superficial que se va muy pronto. Ignacio como que se deja llevar también de ese modo en que Dios lo va llevando, que Dios lo va llevando cada vez más a encontrarse con la persona de Jesús. Para Ignacio, el centro de su experiencia de Dios va a estar ligado a la humanidad de Jesús, y por eso con esto Ignacio identificó siempre justamente el conocimiento de Jesús, el seguimiento de Jesús, no solamente la imitación. Ignacio piensa en el seguimiento, porque no es hacer exactamente lo que Jesús hizo, sino justamente descubrir que Jesús nos dio un espíritu para descubrir lo que Dios nos invita a vivir en plenitud a cada uno de nosotros. Entonces, esa unión entre Jesús y lo más pleno de nuestra humanidad. Por eso para él nada que fuera verdaderamente humano dejaba de ser verdaderamente divino, y al contrario, todo lo que era también divino era porque resaltaba y desarrollaba al máximo nuestra humanidad. Yo creo que esos 4 rasgos marcan perfectamente como el modo en que Ignacio sigue siendo impactante y desafiante para el joven de hoy. Soñador, enfrentar los retos, capacidad de hacerlo eso como amigos, como grupo, como comunidad, y desde una profundidad del encuentro consigo mismo y del encuentro con la persona de Jesús en nosotros, que nos envía a transformar este mundo. Nos vamos con nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial de lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceda, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este segmento con una noticia no tan grata, ya que el 90% de los hospitalizados lamentablemente corresponden a pacientes no vacunados. Son menores de 50 años, así lo reveló el expresidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Jesús Valverde. También manifestó que los hospitales nacionales están registrando esta tendencia, como también la presencia de pacientes entre los 50 y 60 años que se aplicaron solo una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Leslie Soto, médico infectólogo del Hospital Cayetano Heredia, afirma que de cada 50 personas que llegan a la unidad de cuidados intensivos, 40 no se han aplicado la vacuna, 8 se aplicaron una dosis y 2 cumplieron con la inmunización completa. Soto afirma que en el Perú se debe inmunizar al menos al 80% de la población para alcanzar la inmunidad de rebaño ante la presencia de diversas variantes del coronavirus. Valverde, quien ahora se desempeña como médico intensivista del Hospital 2 de Mayo, afirma que la aplicación de las 2 dosis de la vacuna tiene resultados positivos porque la enfermedad ya no se desarrolla de forma grave en adultos mayores ni en personas con enfermedades ya presentadas. Continuando con la información, ahora venimos con una noticia lamentable, pues la Sutran ha sido intervenida por el Ministerio Público, ya que han detenido a 7 inspectores de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía. Estos 7 inspectores están involucrados en una organización criminal que a cambio de dinero se dedicaba a pasar vehículos de carga pesada libremente. El operativo se realizó con policías de la Dirección contra la Corrupción y agentes del Ministerio Público, quienes llegaron hasta las oficinas de Sutran en El Cercado. La organización criminal estaba a cargo del irregular control y permiso de pases de vehículos de transporte de carga pesada y mercancía, que no contaban con las dimensiones y pesos reglamentarios. Entre 150 y 200 soles eran los cobros que ejecutaban estos malos elementos de la Sutran para que los vehículos logren evadir diversas multas.
Estos montos oscilan entre 1 a 10 unidades impositivas tributarias. Según la investigación, el cabecilla de esta organización sería el inspector Percy Sánchez, además de otras 10 personas involucradas entre choferes y gerentes de empresas de transporte de carga y 2 administradores de los peajes de Cerro Azul y Pasamayo. Volviendo con la información, ahora vamos a la web. La Red Eclesial Panamazónica lanza la campaña Vacuna Amazonía. Diga sí a la vacuna, vacúnate, es el lema de la campaña que ha lanzado la Red Eclesial Panamazónica con el fin de promover la vacunación contra el COVID-19 de la población. La falta de vacunas para inmunizar a la población amazónica y la desinformación en varias partes del territorio ha generado que muchas personas se hayan negado a recibir la vacuna. Estos son algunos de los factores que causan gran preocupación en la Amazonía por el número de personas inmunizadas ante el COVID-19. Este escenario se agrava aún más por la aparición de las nuevas cepas del virus. La Red Eclesial Panamazónica señala que el 26 de julio se registraron 100.000 muertos y 3.500.761 casos de COVID-19 en la Amazonía. En este sentido, la REPAN pide a los gobiernos nacionales que no midan esfuerzos para la compra y asignación de las vacunas para la región amazónica, especialmente para los más pobres y frágiles, e invitan a los pobladores amazónicos que se vacunen y no se dejen llevar por la desinformación. Esta fue la información que tenemos hasta el momento para usted. Reportó Kevin Cáceda para la cadena hermana AVA Televisión. Permiso. Y hoy el santoral de la iglesia nos presenta el día de Santa Juana de Chantal. Conozcamos más de su historia. San Francisco de Sales, que venía acariciando la idea de fundar una orden contemplativa activa, es decir, que las monjas llevaran una vida de aislamiento y oración, pero al mismo tiempo asistieran a los pobres y desvalidos en la calle, concluyó que el barbecho estaba listo para ser arado, porque la medida de ese proyecto era la viuda Juana Francisca de Chantal, de la que era su director espiritual, y al proponerle el asunto, la baronesa aceptó de todo corazón ponerse al frente del ambicioso sueño, pero aún se sentía atada a sus hijos, a los que desde la muerte de su esposo cuidaba, educaba con esmero, y como buena madre pensaba que solos no podrían salir adelante. 3 años después, en 1610, el fruto estaba maduro, y Juana Francisca de Chantal aceptó el reto. Vistió un sayal, repartió sus joyas, y en el momento de abandonar el palacio, su padre, arrodillado, le suplicó que no se fuera. Y su hijo Celso Benigno, de 14 años, se tendió atravesado en el umbral de la puerta para no dejarla ir. Pero ella levantó a su progenitor, que por fin le dio la bendición, pasó por encima del cuerpo de su vástago y, enjugando sus lágrimas, se alejó sin mirar atrás. La providencia se encargó del resto. Celso comprendió su deseo y se quedó con el abuelo. La hija mayor contrajo matrimonio con el hermano menor de San Francisco de Sales. La segunda murió al poco tiempo y la más pequeña, que marchó con ella al convento, se desposó más adelante con el señor de Tolunjón. Juana Francisca Fremiot, nacida el 23 de enero de 1572, era hija del presidente del ayuntamiento de Dijon, quien al morir su esposa cuando ella tenía 18 meses, se hizo cargo de la situación y, como católico convencido, la educó amorosamente con las formas y reglas de una noble discreta, cuya elegancia y belleza cautivaba a todos, pero dentro de la más rigurosa piedad cristiana, que se reflejaba en la preocupación de Juana Francisca por los pobres y desamparados, a los que auxiliaba con magnanimidad, y esa actitud la enfilaba inexorablemente hacia la vida religiosa. Pero a los 20 años se enamoró perdidamente de Christophe de Raboutin, barón de Chantal, con quien se desposó y tuvo 4 hijos. Después de 10 años de feliz matrimonio, un matrimonio muy cristiano, su esposo murió en un accidente de cacería y la baronesa de Chantal, agobiada por el dolor,
Se refugió en la oración y en su corazón reverdeció la vocación religiosa, que fue perfilándose con mayor claridad cuando San Francisco de Sales la tomó como su director espiritual. Y decidió entonces fundar con ella la Orden de las Hermanas de la Visitación de la Santísima Virgen, con la idea de visitar, asistir, atender y curar a los pobres y desvalidos del mundo. Pero luego de abrir la primera casa en Annecy y otras más que pronto se llenaron porque no existían restricciones para recibir a las postulantes, al pretender inaugurar la de Lyon, el arzobispo de esa ciudad exigió que fuera de clausura rigurosa y los fundadores, San Francisco de Sales y la madre Juana de Chantal, aceptaron y le cambiaron el rumbo a la congregación. De ahí en adelante Santa Juana de Chantal, sin descuidar su ascetismo, el ayuno, la penitencia y realizar extenuantes jornadas de oración, se dedicó a expandir la orden y erigió conventos en las principales ciudades de Francia, incluido París. Tras la muerte de su mentor y director espiritual, San Francisco de Sales, en 1622, Santa Juana de Chantal asumió completamente el destino de la congregación y como superiora la gobernó 19 años más, en cuyo transcurso abrió 83 monasterios y supo morigerar con amorosa firmeza un movimiento que se gestó en sus claustros y que pretendía relajar las rigurosas reglas concebidas por San Francisco de Sales, las mismas que aún hoy son el espíritu de su obra. Luego de visitar todos los conventos en los últimos 5 años de su vida, enfermó en Moulins y allí murió el 13 de diciembre de 1641. Fue canonizada por el Papa Clemente III en 1767. Por eso hoy, 3 de agosto, día de su festividad, pidámosle a Santa Juana de Chantal que nos enseñe a reconocer el camino que Dios nos traza. Granja porcícola contamina recursos naturales en la comunidad de Santa Lucía, en El Salvador. Una representante de la comunidad Santa Lucía del municipio de Ciudad Arce solicitó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales negar la ampliación de la granja porcícola Santa Elena Montefresco, debido a la contaminación que produce hacia los recursos naturales de la comunidad. En lugar de parar la contaminación, le dan al Señor la oportunidad de ampliar su granja. Ahora este petitorio es para que piensen en todos los niños, ancianos, todas las personas que toman agua de un pozo que está cerca del río que contamina la porqueriza Santa Elena Montefresco. A mí me parece ilógico y me parece absurdo que hayan llegado a inspeccionar y hayan comprobado la contaminación y en lugar de parar la contaminación le den al Señor la oportunidad de ampliarse. Según la denuncia presentada, la granja funciona desde el 2007 y desde esa fecha ha habido un incumplimiento al permiso ambiental. La granja, con un aproximado de 900 cerdos, pretende ser ampliado a más de 3.000, con lo que podría aumentar la contaminación del río Amayo, el aire y el suelo de la comunidad Santa Lucía. Contamina agua, contamina el subsuelo, también posiblemente algún delito de peligro para la salud de las personas o lesiones, porque pues definitivamente es un riesgo serio, razonable y comprobable que la salud de las personas, en virtud del funcionamiento de la granja, está siendo puesta en peligro, ¿verdad? Está siendo afectada la dignidad, la moral de las personas. Entonces, porque no es nada agradable para las personas que viven en la comunidad estar ingiriendo sus alimentos con la generación masiva de vectores, con los malos olores. Un proyecto de esta envergadura debe de tener por lo menos un distanciamiento de 500 metros de la población más cercana. Acá la gente nos ha comentado que está muy próximo, 50 metros, el río está próximo, el pozo de la Junta de Agua también afectado por toda la contaminación. Según la denunciante, la granja es propiedad de Paulino Portillo Herrera. En el 2014, el Ministerio de Salud determinó que las condiciones de higiene no estaban conforme a los parámetros de salud. Posteriormente, en 2017, la situación se denunció ante el Tribunal Ambiental y a pesar de haber resoluciones al respecto, la granja sigue en funcionamiento. Para concluir nuestro noticiero, lo dejamos con la intención del Papa Francisco durante el mes de julio, que fue sobre la amistad social.
Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Estar en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas, conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Puedes sintonizarnos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, nuestras cadenas hermanas y, como siempre, nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.